Bien, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a continuar con nuestro tiempo de enseñanza. Queremos invitarle a que hagamos una oración breve para empezar con nuestro estudio que tenemos en este momento preparado para continuar con el tema las 7 muertes en las Escrituras. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das para estudiar tu palabra. Oramos que seas tú, Señor, mostrándonos la verdad maravillosa, Señor, que quieres que nosotros comprendamos según tu palabra escrita. Ayúdanos, Señor, danos la capacidad. Permite, Señor, que no tengamos ningún contratiempo en la tecnología y que mis hermanos puedan recibir esta enseñanza con claridad, donde yo solamente sea un megáfono para transmitir tu palabra, donde transmita lo que tú quieres que ellos y yo sepamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema, las 7 muertes en la Biblia. Nuevamente empecemos con entender los términos. Pero antes quiero decirles que en esta lección vamos a concluir nuestro estudio de las 7 muertes en las Escrituras. Y como repaso, es importante recordar el significado básico de la palabra muerte. Y la muerte va a tener un significado específico dependiendo a dónde en qué contexto se encuentra el versículo donde se mencione la palabra muerte. Pero vamos a repasar brevemente lo que estudiamos en la lección anterior en esta hora. Dijimos que la muerte se define como la terminación o cesación de la vida física o la ausencia de la vida física. Esto es lo que el diccionario Webster nos describe en concepto de lo que significa la palabra muerte. Cuando la terminación o cesación de la vida física ocurre, hermanos, hay lo que nosotros llamamos separación. Entonces, la muerte en la Biblia siempre involucra separación. Esta separación que ocurre es un ingrediente clave para entender cada una de las 7 muertes en las Escrituras. Cada muerte involucra algún tipo de separación. Entonces, cuando usted lea la palabra muerte en algún versículo en la Biblia, hágase la pregunta, ¿separación de qué? ¿Dónde va a encontrar la respuesta? La va a encontrar dependiendo del contexto donde se encuentre ese versículo que menciona la palabra muerte. Hablamos en la lección anterior sobre cómo está estructurado el ser humano antes de la salvación, lo cual tiene una parte exterior constituida por lo que llamamos cuerpo, que contiene carne y huesos, pero la parte interna incluye el alma, el cual es donde se reside la personalidad, donde está la mentalidad, emociones, volución y conciencia del hombre. Está también constituido la parte interna por el espíritu, no solo por el alma, el cual es mediante el cual puede usted y yo tener conciencia de Dios. También la parte interna posee lo que es la naturaleza pecaminosa, la cual antes de la salvación nos tenía esclavos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. No teníamos nosotros, hermanos, antes de la salvación, no teníamos voluntad propia. Éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Como lo vemos en este cuadro, mis amados hermanos. Nosotros aquí en este cuadro vemos que teníamos un espíritu humano que quedó incomunicado después del pecado, un alma que ya explicamos que era el alma, donde están las emociones, la mentalidad del hombre, y una naturaleza pecaminosa que es la tendencia que tenemos todos los seres humanos a hacer lo malo o lo que va en contra del carácter de Dios. Y la parte externa, que es el cuerpo, está constituido por carne y huesos. Decíamos que en la parte interna la naturaleza pecaminosa
impera el yo, ¿verdad? Que son las obras de la carne. Es lo primero que vemos ahí como característica de esta naturaleza pecaminosa. Después, hermanos, vimos la estructura del cuerpo humano después de la salvación. Y hablamos de que el creyente es identificado con Jesucristo y con lo que él realizó y logró en la cruz del Calvario, en el preciso momento en que pone su confianza solo en Jesucristo como Salvador. Y, hermano, el espíritu del creyente ha sido vivificado. ¿Se acuerda que el espíritu humano que había quedado incomunicado? Pues ahora, con la llegada del Espíritu Santo, hermanos, cuando una persona pone su fe en Cristo, ese espíritu humano ha sido renacido, vivificado nuevamente. ¿Y qué pasa con la naturaleza pecaminosa que teníamos nosotros antes de ser creyentes o de ser salvos? Esa naturaleza pecaminosa sigue estando ahí, pero el poder legal que esa naturaleza tenía ya no puede ser ejercido en nuestra vida. Ahora no estamos legalmente esclavizados a vivir en obediencia a la naturaleza pecaminosa, porque ahora tenemos, hermanos, una nueva naturaleza, la cual ha roto el derecho de gobernar de la vieja naturaleza, hermano, de la naturaleza pecaminosa, perdón, en nuestra vida por la obra de Cristo. Entonces el creyente recibe una nueva naturaleza que desea glorificar a Jesucristo. ¿Y qué es la nueva naturaleza? Pues es aquella que nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios. Lo que Pablo decía en Romanos 7, porque lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Cómo sabemos que Pablo tenía una nueva naturaleza? Porque él quería hacer la voluntad de Dios. Ese querer no lo tiene la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no quiere, pero la nueva naturaleza sí. Y la nueva naturaleza viene como resultado de haber puesto su fe en Cristo. Y aunque tenemos una nueva naturaleza que quiere hacer la voluntad de Dios, hemos de reconocer que la nueva naturaleza no puede, no tiene el poder para hacer la voluntad de Dios. Quiere, nos pone el querer, pero no tiene el poder. Pablo decía, porque lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, él no quería fallarle a Dios, pero terminaba fallándole a Dios. ¿Qué necesitaba Pablo? ¿Qué es lo que Pablo nos está haciendo entender? Que la nueva naturaleza quiere hacer la voluntad de Dios, pero no tiene el poder. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos el poder vivificador del Espíritu Santo. Él tiene el poder para capacitarnos, para vivir una vida santa que agrade a Dios. Y ahora el creyente es una nueva creación. ¿Por qué? Porque está en Cristo y ya no en Adán. Y ahora el humano que ha puesto la fe en Cristo tiene siempre el espíritu humano, pero renacido, vivificado. Tiene el Espíritu Santo que le da poder, la nueva naturaleza que le pone el deseo de querer vivir para Dios. Tiene un alma donde están sus emociones. Tiene una naturaleza pecaminosa, pero sin el poder legal de gobernar su vida. Tiene un cuerpo constituido por carne y por huesos, hermanos, pero lo mejor de todo es que tenemos el Espíritu Santo para poder guiarnos y darnos el poder capacitador de vivir la vida para Cristo. Ahora, mis amados hermanos, hemos visto la muerte espiritual, ¿verdad? Vimos cuando ocurre. Esa muerte espiritual comienza con la concepción. Sabemos que nacemos espiritualmente muertos porque fue la herencia que Adán nos dejó, y eso nos lleva a cuál es la causa, y es que hemos nacido en Adán, hermano, y lo que es cierto de Adán llegó a ser cierto de nosotros. El pecado de Adán llegó a ser nuestro pecado y la muerte de Adán llegó a ser nuestra muerte. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? Es la separación del alma y el espíritu humano de Dios, ¿verdad? Cuando Adán pecó, hermano, Adán quedó incomunicado, hermano. Fue separado, ¿verdad? De Dios. El alma y el espíritu humano quedaron incomunicados de Dios. ¿Cuál es la referencia bíblica? Génesis 2:17 y Efesios 2:1. ¿Y cuál es el remedio? Vimos Cristo, salvación por medio del nuevo nacimiento en la persona de Jesucristo. La segunda muerte que vimos fue la muerte física. Ocurre cuando morimos
físicamente, lógicamente. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la caída, la maldición y nuestra posición en Adán. Nosotros sabemos que con el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué es la muerte física? Es la separación del alma y el espíritu humano del cuerpo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una persona cuando está tendida en un féretro. Hermanos, ¿cómo se mira ese cuerpo? Realmente un cuerpo, se nota un cuerpo sin vida. Se nota que ahí lo único que hay es prácticamente, hermanos, el cuerpo. No está el alma, no está el espíritu, es solamente la carne y los huesos lo que está ahí, hermano, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque ha ocurrido la muerte física, y la muerte física es la separación del alma y el espíritu humano, y sabemos que el alma va a la presencia de Dios, pero el cuerpo, si está en Cristo y muere físicamente, está durmiendo en la tumba, ¿verdad? Ahí está sepultado en la tumba todavía. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la referencia bíblica? Hebreos 9:27. ¿Y cuál es el remedio tanto para la muerte espiritual como para la muerte física? Jesucristo. Jesucristo. Creer en Cristo es la solución para la muerte espiritual, pero también para la muerte física, porque Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, nos enseña que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque nosotros que creemos en Cristo, si morimos, hermanos, ¿verdad? Mis amados hermanos, sabemos que tenemos una esperanza, y es que nosotros solamente dormimos un tiempo, pero después despertaremos de ese sueño. El cuerpo va a despertar de ese sueño en un día cuando Cristo regrese y nos lleve con él, hermanos, al cielo. Estaremos con él por la eternidad y ese cuerpo va a resucitar. Así que Cristo es el remedio también para la muerte física, y esa es una promesa para los creyentes. Y la muerte eterna, ¿cuándo ocurrirá? Bueno, va a comenzar con la muerte física. Si una persona no creyó en Cristo y murió físicamente, pues ahí se termina todo, hermano. Toda oportunidad se termina para él con la muerte física, hermano. Ahí, si murió sin creer en Cristo, lo que le espera es solamente muerte eterna. Una muerte que durará, una separación que durará eternamente. ¿Cuál es la causa? Morir físicamente sin fe en el Señor Jesucristo. Lamentablemente, hoy en día muchas personas están sin Cristo. ¿Qué es? Bueno, es la separación del cuerpo, el alma y el espíritu humano de Dios para siempre en el lago de fuego. Para siempre en el lago de fuego. ¿Cuál es la referencia bíblica? Mateo 25:46 y Apocalipsis 20 del 11 al 15, ¿verdad? Ahí vemos la referencia bíblica de esta muerte que estuvimos estudiando en la lección anterior. Entonces hemos visto, hermanos, la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. Ahora el resto de esta lección vamos a estar estudiando 4 muertes más reveladas en las Sagradas Escrituras. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, al siguiente tema. Pero antes, recordemos que la solución para la muerte eterna es salvación y vida eterna a través de la persona de Jesucristo. Si la persona no quiere experimentar la muerte eterna, necesita poner su fe en Cristo. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, ¿cuál es la clave, la solución para ello? Cristo, su obra, fe en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la muerte posicional. Hermanos, esta muerte posicional está en Romanos 6, 1 al 2. Mire lo que dice Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vemos la palabra muerto ahí en el versículo 2 de Romanos 6. La muerte, dijimos, involucra separación. La muerte posicional ocurre en el momento en que una persona es salva. En el momento en que un pecador indigno y merecedor confía en el Señor Jesucristo, él recibe, como sabemos nosotros por las Escrituras, vida eterna. En el mismo momento
ocurre una separación o muerte entre él y su naturaleza pecaminosa. Miren lo que Pablo dijo nuevamente en el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado. Note usted, mis amados hermanos, el siguiente cuadro. Dijimos que la palabra pecado, mis amados hermanos, es naturaleza pecaminosa en la Biblia. Pecado sin ese está hablando de la naturaleza pecaminosa. Antes de la salvación, tu naturaleza pecaminosa gobernaba tu vida y la mía también. Mantenía tu cuerpo y tu alma en servidumbre o esclavitud. La naturaleza pecaminosa tenía el derecho legal y reinaba en nuestra vida. Y aunque éramos libres para decidir, estas decisiones siempre estaban en la esfera de hacer lo que la naturaleza pecaminosa quería. Si estuvimos en el carril inmoral, como vimos en Romanos, hermanos, en las primeras lecciones, si estuvimos en el carril inmoral o el carril moral o el carril religioso del camino espacioso que lleva al infierno, en cada caso estuvimos bajo el control dominante de la naturaleza pecaminosa. El yo todavía estaba en el trono, o sea, aquí dominaba el yo, hermano. ¿Verdad? El yo todavía estaba en el trono y nada nada que fuese producido era considerado el bien divino. En el momento en que fuiste salvo, tu posición, óigame bien, cambió de estar en Adán a Cristo, ¿verdad? Y el derecho, mis amados hermanos, de la naturaleza pecaminosa de controlar tu vida fue quebrado. Hubo una separación posicional que ocurrió entre nosotros y nuestra naturaleza pecaminosa. Como creyentes en Jesucristo ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa, ahora somos siervos del Señor Jesucristo. Hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, esta es la muerte posicional. Hemos sido separados del derecho de la naturaleza pecaminosa a controlar nuestra vida, o sea, esa es la muerte posicional, donde fuimos separados de ese derecho que ejercía la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿por qué entonces seguir viviendo bajo su control o bajo el control de la naturaleza pecaminosa si nosotros hemos muerto, hermanos, a esa naturaleza pecaminosa? Ahora, yo quiero explicar algo que lo voy a hablar a través de este cuadro en Romanos 6, 3 al 7. Dice Romanos 6, 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se acuerdan, hermanos, que nosotros leímos Romanos capítulo 6, versículo 2? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Escuchó? Versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una vez me preguntaron a mí, pastor, si Romanos 6, 2 dice que nosotros hemos muerto al pecado, ¿por qué todavía yo peco? Si pecado es naturaleza pecaminosa y si yo he muerto al pecado, ¿por qué entonces todavía peco? Entonces quiere decir que no he muerto al pecado. Y yo le digo, bueno, para entender Romanos 6:2 necesitas entender las verdades de la identificación en Cristo. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿quién estaba identificado ahí con Cristo? Estaba identificado yo. Estaba identificado usted. Cuando Cristo murió, ¿quién murió? También murió usted. Cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó? También resucitó usted. Cuando Cristo fue sepultado, ¿quién fue sepultado también? También usted fue sepultado. Por eso usted ha sido co-crucificado, co-sepultado y co-resucitado con Cristo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Versículo 3 de Romanos 6 dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa la palabra bautismo? Significa identificarse con.
En otras palabras diría, o no sabéis que todos los que hemos sido identificados en Cristo Jesús, hemos sido identificados en su muerte. ¿Y qué ocurrió en su muerte? Una crucifixión, una sepultura y una resurrección. O sea que yo he sido identificado en Cristo en su crucifixión, en su sepultura y en su resurrección. Cuando Cristo fue crucificado, ahí estaba siendo yo crucificado. Entonces ahora podemos responder el versículo 2 de Romanos 6. Porque los que hemos muerto al pecado. ¿Por qué es que hemos muerto al pecado? Porque Cristo murió al pecado. ¿Tenía Cristo naturaleza pecaminosa? ¿Verdad? Es una pregunta. Claramente no, porque no nació de un hombre pecador, no traía esa herencia. Él fue concebido directamente por el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo no tenía naturaleza, ¿cómo él podía morir al pecado si no tenía naturaleza pecaminosa? La respuesta es lógica, porque quien estaba muriendo al pecado en la crucifixión de Cristo era usted y yo, porque estábamos identificados con Cristo en ese momento de su muerte. Entonces, de modo que para ser separado de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa, teníamos que morir. ¿Y cómo morimos? Bueno, en nuestra identificación en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. En el momento que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos trasladó o nos bautizó, nos colocó en Jesucristo. En el momento que morimos con Jesucristo, fuimos sepultados con Jesucristo y, hermanos, resucitamos con Jesucristo. Ahora tenemos una nueva identidad como una nueva creación en Cristo. El derecho de la naturaleza pecaminosa de reinar en nuestra vida ahora es quebrado debido a nuestra muerte posicional en Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurre la muerte posicional? Bueno, en el momento en que una persona es salva, ¿verdad? En el momento que una persona es salva. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué Pablo dijo que con Cristo estaba juntamente crucificado? Porque él conocía las verdades de la identificación. Entonces, la muerte posicional ocurre en el momento que una persona es salva. En ese preciso momento, esa persona es identificada por la obra del Espíritu Santo con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es la causa de esa muerte? Bueno, es el resultado de haber nacido de nuevo en Cristo, identificado con Cristo. ¿Qué es la muerte posicional? Es la separación del cuerpo, el alma y el espíritu de la naturaleza pecaminosa en el momento de su salvación. Recuerde que antes de la salvación, la naturaleza pecaminosa dominaba nuestra alma y tenía, hermanos, sin función al espíritu humano. Y eso lo hacía la naturaleza pecaminosa. Pero cuando ya creímos en Cristo, nos dio una nueva naturaleza, nos dio el Espíritu Santo, que hizo que reviviera, hermanos, o volviera a funcionar el espíritu humano, y por consiguiente, ahora somos una nueva criatura por la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la referencia bíblica? Bueno, Romanos 6:3 al 6 y Gálatas 2:20, como hemos leído, ¿verdad? Porque somos sepultados, versículo 4 de Romanos 6, juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el remedio? Es el remedio Cristo, hermano. Cristo es el remedio. La otra muerte que vamos a ver en esta segunda lección es la muerte temporal. ¿Cuándo ocurre la muerte temporal? Bueno, primero veamos esta muerte temporal. La muerte temporal es causada, hermano, es una separación con la comunión con Dios. Pero veamos cuándo ocurre esta muerte temporal. Sucede durante nuestra vida después de la salvación. O sea,
Esta muerte temporal es una muerte que puede experimentar cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es el factor por el cual una persona creyente puede experimentar esta muerte, aunque ya ha creído en Cristo? Bueno, el pecado personal del creyente. Nosotros sabemos, hermanos, que aunque nosotros ya somos salvos y tenemos una nueva naturaleza, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Pablo en Romanos 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Dice versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, en el cuerpo, que se revela contra la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo sabía? Que todavía tenía naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa que ya no podía legalmente tenerlo como esclavo, pero que si usted, hermano, como creyente, deja de caminar en dependencia de Dios, la naturaleza pecaminosa va a influenciar su vida y lo va a llevar a que peque contra el carácter santo de Dios. Y esa es la razón por la cual, hermanos, nosotros, aunque no queremos pecar contra Dios, muchas veces terminamos haciendo, mis amados hermanos, lo que la naturaleza pecaminosa quiere y no lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la causa? El pecado personal del creyente. Cuando la persona comete pecado, no deja de ser hijo de Dios, pero sí pierde la comunión con su padre. Como usted, ¿verdad? Con sus hijos. Cuando sus hijos fallan, no dejan de ser sus hijos. Pero ¿qué se rompe entre usted y sus hijos? La comunión, ¿verdad? Y este rompimiento de la comunión se le llama en la Biblia muerte temporal. ¿Verdad? Sucede temporalmente, o sea, por un momento, mientras estamos caminando, hermanos, guiados por la naturaleza pecaminosa, hermanos, nosotros no estamos agradando a Dios y esto hace que rompa nuestra relación de padre a hijo con Dios. No es que Él deja de ser nuestro padre, pero no hay una buena comunicación con nuestro padre. Entonces esto es bueno que usted lo entienda y que yo también lo pueda asimilar. Ahora, quiero explicar algo y es que la muerte temporal tiene una causa y es el pecado personal, y también la muerte temporal es conocida como carnalidad en la Biblia o separación de Dios. Ustedes saben, mis amados hermanos, que este cuadro se lo hemos explicado bastantes veces en las lecciones anteriores, que para pertenecer a la familia de Dios usted necesita poner su fe sola en Cristo, ¿verdad? Cuando usted pone su fe en Cristo, usted entra posicionalmente a la familia de Dios, que es este círculo que está aquí. ¿Ya? Todo este círculo que está aquí. ¿Ya? Y mientras usted esté guiado por el Espíritu Santo, hermanos, viviendo para Dios, como dice Pablo, en lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todo lo que Pablo hacía ahora en la carne lo hacía para agradar a Dios, pero hay veces que no todo lo hacemos para agradar a Dios, no todo lo que hacemos agrada a Dios. Entonces nosotros entramos por la fe a la familia y nos constituimos hijos de Dios, pero podemos salir de la comunión con Dios cuando pecamos. Entonces hay algo bien interesante y es lo siguiente, que usted necesita entender la diferencia entre perdón posicional y perdón paternal. El perdón posicional usted lo obtiene cuando pone su fe en Cristo. Ahí posicionalmente usted ahora está identificado en Cristo, ya no en Adán. Pero el perdón paternal usted lo obtiene cuando usted confiesa su pecado ante Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes el perdón que le dio el padre al hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo:
Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo no dijo, ya no soy tu hijo. Él dijo, no me siento digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti, Padre. Pero ¿qué hizo el padre? No le dijo, ya no sos mi hijo. Incluso al hermano mayor del hijo pródigo le dijo, mi hijo muerto era, pero ahora no está muerto, ha venido a la vida. ¿Qué le estaba otorgando el padre del hijo pródigo ahí? Le estaba otorgando el perdón paternal. Él, cuando anduvo disipando los bienes, hermanos, de su padre, él nunca dejó de ser hijo, pero sí había perdido la comunión con su padre. Por eso dice, mi hijo muerto era, pero ahora ya no estaba muerto. Él estaba ahora buscando la comunión con su padre. Estaba confesando a su padre su pecado. Y esto es importante que lo entendamos, que lo cual es el perdón temporal. Esto puede suceder debido a la carnalidad de uno. Entonces, la muerte temporal se puede eliminar, hermanos. ¿Y con qué se puede eliminar la muerte temporal? Bueno, con lo que dice 1 Juan 1:9. Quiero que lo busque conmigo, por favor. 1 Juan 1:9. ¿Cuál es el remedio para la muerte temporal? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa la palabra confesar? Significa estar de acuerdo con Dios. Es difícil que usted se acuerde de todos los pecados que ha hecho. Si no se acuerda, no puede confesarlos, ¿verdad? Entonces, si no hay confesión, no habría perdón paternal. Si usted toma que confesar es decir pecado por pecado. Pero la palabra aquí, hermanos, homologeo, está hablando de estar de acuerdo con Dios en que hemos pecado. Si Dios dice, has pecado, y Dios te lo dice a través de su palabra, has pecado, ¿qué debe decir usted? Sí, Señor, estoy de acuerdo en que he pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el versículo 8 de 1 Juan 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos, hermano. Y la verdad no está en nosotros, o sea, no estamos hablando la verdad. Dios dice, has pecado y nosotros decimos, no, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros decimos, sí, estoy de acuerdo, si confesamos nuestros pecados, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Él es fiel y justo, dice el versículo 9, para perdonar nuestros pecados. ¿Qué perdón es este? Perdón paternal, no posicional, porque el posicional lo recibimos cuando pusimos la fe en Cristo. Pero cuando pecamos, experimentamos la muerte temporal, la ruptura de la comunión con Dios, que es por un momento, mientras nos mantenemos pecando. Pero cuando reconocemos que pecamos, cuando estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado, hermanos, Dios dice, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de todo. Y ese es el perdón paternal. Bien, entonces, ¿cuál es la referencia bíblica? Lucas 15:24. Vamos a ver Lucas 15:24, que era lo que estábamos poniendo el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué dice el versículo 24? Porque mi hijo, dice, muerto era. Esa palabra muerto, ¿qué muerte había experimentado el hijo? Aquí en la narración de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué muerte era? Muerto era. Lógicamente no era muerte física. Era muerte temporal. Nunca dejó de ser hijo, pero estaba con una relación rota con su padre. Y dice, era. O sea, el padre lo había perdonado, hermano. Ahora dice, ha revivido. ¿Verdad? Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces no está hablando de muerte espiritual, sino que está hablando de muerte temporal. ¿Cuál es el remedio? Es Cristo siempre el remedio. Recuerden, nos puede pasar como el hijo pródigo. Padre, dame los bienes. Él estaba bien con su padre. Mientras estaba con su padre, gozaba de todos los beneficios de la casa de su padre. Pero cuando dejó de estar en comunión con su padre, comenzó a experimentar las consecuencias amargas de las decisiones carnales que tomamos. Todavía seguía siendo hijo, pero ya no estaba disfrutando
de la comunión, de los beneficios que trae o que vienen con la comunión del Padre. Se deseaba llenar de las algarrobas de los cerdos. Pero él volvió en sí, dice la palabra, y volviendo en sí dijo, en la casa de mi Padre, ¿verdad? Hay muchos obreros y ninguno padece de necesidad. Y yo estoy aquí, dice, tratando de saciar mi alma con los alimentos de estos cerdos. Volveré a mi Padre, dijo. Y Padre, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Verdad? Santiago 1:15. ¿Qué dice Santiago 1:15? Mire lo que dice Santiago 1:15. Busque conmigo, por favor, Santiago 1:15. Dice la palabra del Señor. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Muerte. ¿Qué muerte da a luz? Bueno, la muerte temporal, en el caso del creyente. ¿Verdad? O sea, usted puede experimentar esta muerte si usted deja de depender de Dios y comienza usted a obedecer su naturaleza pecaminosa. Entonces, su comunión con Dios va a ser rota y esta es la muerte temporal. ¿Cuál es el remedio? Primera de Juan 1:9. La confesión del pecado y la dependencia de Dios. Esa es, este hijo pródigo dijo, voy a volver a donde mi papá. Padre, mira, he pecado. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él seguía siendo hijo, pero él estaba reconociendo que había pecado contra su padre. Bien, la muerte operacional. Esta muerte, mis amados hermanos, esta muerte que vamos a ver ahorita, vamos a verla a través de este ejemplo. La muerte operacional, mis amados hermanos, describe una falta de fruto en la vida del creyente. Oiga lo que estoy diciendo. La muerte operacional describe una falta de fruto en la vida del creyente, que vive de continuo en la carne y fuera de la comunión con Dios. Esto es lo que se conoce como la fe sin obras. Es muerta. La fe sin obras entonces está separada de una demostración visible a otros o de ser beneficio a otros. Esta falta de fruto en la vida es una muerte operacional. El fruto no es operativo y funcional en nuestra vida. Esta muerte operacional, hermano, tiene que ver con la demostración visible a otros de la fe que decimos tener. Por ejemplo, vamos a explicar esto. Todos sabemos el caso de Abraham, ¿verdad? Y lo que hizo cuando Dios le dijo que tenía que ofrendar, o mejor dicho, matar a su hijo. Santiago, capítulo 2:14. Quiero que vayan conmigo para ver esto de la muerte operacional. Santiago, capítulo 2:14. Pongan mucha atención, hermano. Esto de Santiago 2:14 es uno de los versículos bastante claves para entender dos clases de justicia. Es la justicia ante Dios y la justicia ante los hombres. Santiago 2:14 dice, mire cómo Santiago describió la muerte operacional del creyente. En el versículo 14 del capítulo 2 dice, hermanos míos, y subraye por favor, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hay una pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Oiga, entonces este versículo es conflictivo para muchos porque piensan que Santiago está enseñando que una persona que no tiene obras y solamente tiene fe, entonces no va a ser salva. Pero el tema de Santiago aquí no es salvación. El tema de Santiago es cómo la fe que decimos tener nosotros puede ser de provecho a otro. Por eso el versículo 14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra?
Por ejemplo, ¿cómo puede ser de provecho mi fe a otros? Imagínense que yo le diga a las personas, no, si yo tengo fe en Cristo. Ahora, ¿cómo esa fe puede ser de provecho para otras personas? Dios no quiere que yo tenga una fe pasiva. Dios quiere que yo tenga una fe activa. En otras palabras, una fe que sea de provecho a los demás. Nótese el contexto de Santiago 2, 14 al 17. Santiago está escribiendo a creyentes. Mire cómo dice el versículo 14, hermanos míos. No está escribiendo inconversos. Este versículo es para creyentes, hermanos míos, ¿verdad? Note la palabra salvarle. Versículo 14 dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? En este contexto no está hablando acerca de la salvación de la pena del pecado, sino salvación del poder del pecado. O sea, Santiago está escribiendo aquí acerca de la muerte operacional, que Santiago está ilustrando empezando en el versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 15? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que es necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué le aprovecha a estas personas que están en necesidad que usted solamente les diga, hermano, fíjese que yo he creído en Cristo, soy salvo, y ellos están en una profunda necesidad? Dice, ¿será que esa fe va a ser de provecho para ellos? ¿Será que les va a ayudar el hecho que usted les diga, soy salvo nada más, si ellos tienen una necesidad? ¿Será que esa fe está siendo de provecho para ellos? ¿Verdad? Pues nuevamente el versículo 16 dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha el hecho que usted diga que es hijo de Dios y que es salvo por la fe en Cristo? ¿De qué le aprovecha eso a una persona que está en profunda necesidad? Entonces, en este contexto no está hablando acerca de la salvación de la pena del pecado, sino de la salvación del poder del pecado. En otras palabras, ¿qué beneficio es nuestra fe a otros? ¿En qué beneficia nuestra fe a otros si nuestra fe no se demuestra por obras útiles de provecho para otros? Por eso, versículo 17 de Santiago 2 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué muerte está hablando aquí Santiago? Muerte operacional. Algunos maestros de la Biblia dirían, y esto es verdad entre muchos calvinistas muchas veces, que la fe genuina siempre tendrá obra, o la fe sola salva, o la fe sola salva si no, o que la fe sola no salva si no va acompañada de obras. Entonces, otros dirán, si una persona no obra, entonces no tiene una fe genuina. Dirían, la fe sin obras, hermanos, es muerta, dirían ellos. Esto es lo que muchos dirán. Si es calvinista y la persona no tiene obras, dirían que no es una fe genuina. Si es un arminiano, diría, si él dice que tiene fe, pero no tiene obras, entonces no es salvo, genuinamente. Esto es lo que dirían ambos grupos. Todo lo que Santiago dice es que la fe puede estar sola, sin obras. O sea, el problema con este entendimiento, hermano, es que puede variar dependiendo la observación que usted haga del pasaje. Santiago no está poniendo en duda la seguridad de la salvación. Miren lo que Santiago comienza a enseñar en el versículo 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿cómo fue que le fue contada la justicia a Abraham? Por la fe, ¿verdad? No por las obras. Pero ante los hombres, esa fe de Abraham fue de provecho cuando vieron el testimonio de Abraham. Por eso, mis amados hermanos, en el versículo 24 dice, de Santiago 2, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente con la fe. No dice Dios mira, sino vosotros veis cómo el hombre mira. El hombre va a poder tener provecho de nuestra fe cuando nuestra fe va acompañada de obras. El hombre no tiene la capacidad de ver como Dios mira. Hebreos 11, una gran lista de héroes de la fe. ¿Qué es lo que Dios vio en todos ellos? Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Isaac, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe y así sucesivamente. Dios, hermanos, es la fe la que mira, pero el hombre no mira como Dios. El hombre tiene provecho de la fe de cada persona cuando esa fe va acompañada de obra. Pero cuando esa fe que usted dice tener no va acompañada de obra, eso es una separación operacional. O sea, donde la fe que profesa tener no va acompañada de obras. ¿Cuándo sucede? Durante nuestra vida después de la salvación. ¿Cuál es la causa? Una continua carnalidad. La gente escucha que ustedes, no, si yo he creído en Cristo, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, pero todo lo que mira en su vida, hermano, la gente, es una vida, hermano, con malas obras, una vida carnal. Por ejemplo, hermano, Lot, ¿cómo vivió su vida Lot? La Biblia dice que él era justo, pero vea cómo vivió la vida Lot. Vivió una vida de carnalidad. Todas sus decisiones fueron carnales. ¿Era justo? Sí. ¿Tenía fe en Dios? Sí. ¿Fue de provecho la fe de Lot para otros? No. Vivía allá afligiendo su alma en la puerta de Sodoma y Gomorra. Pero aunque afligía su alma, hermanos, sus decisiones continuaban siendo lo mismo. Una vida carnal, pero era justo, era salvo. ¿Por qué? Porque había creído en Dios, pero la fe de él no fue de provecho, ni para su familia, hermano. Porque incluso su familia llegó a tener un estilo de vida, hermanos, donde estaban muy a gusto con el pecado de la ciudad, de la gente de la ciudad. ¿Cuál es la referencia bíblica? Entonces, Santiago 2:17, donde leíamos, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. ¿De qué muerte está hablando aquí Santiago? Muerte operacional, donde yo digo tener fe, pero no la muestro por obra. Y por lo tanto, cuando no muestro mi fe por obra, esa fe no es de provecho para otra gente. ¿Cuál es el remedio? Nuevamente, 1 Juan 1:5, confesión de pecados y depender de Dios. ¿Y por qué es necesario depender de Dios, hermano? Para poder llevar fruto, para vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Una vida que agrade a Dios. Entonces, volvamos, hermanos, a ver Santiago 2:18, donde dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, las buenas obras son una manera en que puedes demostrar tu fe para beneficio de otros. Cuando la gente mira buenas obras en nosotros, la gente puede ver esa fe que tenemos en Cristo o la fe que decimos tener en Cristo. Es de provecho entonces, ¿verdad? Esa fe. ¿Por qué? Porque va demostrada por obra, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, Abraham ofreció a su hijo. ¿Tiene de qué gloriarse Abraham? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac, versículo 21 de Santiago 2, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, ante Dios.
La justicia fue por la fe, pero ante los hombres, esa acción de Abraham demostró la fe que tenía. Veamos Romanos, váyase a Romanos para abordar más este tema. Capítulo 4, si no me equivoco. Déjenme ver. Sí. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Oiga, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿Abraham fue justificado por las obras ante Dios? No, fue justificado por la fe en Cristo ante Dios. Pero ante los hombres, sí fue justificado por las obras. ¿Por qué? Porque él demostró que su fe era de provecho a otros cuando demostró su fe al, hermanos, hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Bien. Entonces la muerte operacional sucede durante nuestra vida después de la salvación, ¿verdad? Sucede durante nuestra vida después de la salvación. Y decíamos que es una continua carnalidad. ¿Y qué es la muerte operacional? Es la separación de producción, o sea, de producción divina y el testimonio entre los hombres, cuando nosotros no estamos llevando frutos, hermano. Cuando nosotros vivimos una vida sin llevar fruto, hermano. ¿Por qué? ¿Y por qué no llevamos fruto? Porque no estamos dependiendo de Cristo. Nosotros sabemos allá en San Juan 15, hermano, que el Señor dice que permanezcamos en Él y que si permanecemos en Él, dice, va a llevar mucho fruto. El creyente no puede producir el fruto. Es Dios quien produce el fruto en nosotros. Nuestra tarea es llevar el fruto. Pero, hermanos, no estamos, hermanos, nosotros realmente llevando fruto. No estamos teniendo una vida de testimonio, ¿verdad?, ante los hombres. No estamos teniendo una vida de provecho y por lo tanto ahí estamos en una muerte operacional porque la fe que decimos tener no la estamos evidenciando por las obras. Entonces hay una separación entre la fe que decimos y lo que vivimos. Hay una separación entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cuál es la referencia bíblica? Santiago 2:17, ya lo vimos. ¿Cuál es el remedio? La confesión de pecado. Y la muerte sexual. ¿Cuál es esta muerte? ¿Cuándo ocurre? Sucede en una edad avanzada, ¿verdad? Esta muerte se puede dar por limitaciones físicas, ¿verdad? Se puede dar por limitaciones físicas. La muerte sexual es causada por una limitación física. Por ejemplo, veamos el caso de Abraham. Abraham tenía 98 años de edad y Sara tenía 89 años. Y vemos entonces, hermanos, en la Biblia un ejemplo de muerte sexual. Una separación que ocurre cuando el cuerpo ya no está sexualmente capacitado para reproducir. ¿Cuál es la causa? Entonces, limitaciones físicas. Cuando el cuerpo se envejece. Cuando el cuerpo envejece, pierde algunas de sus habilidades para la procreación. ¿Qué es la muerte sexual? La separación de la habilidad de reproducir físicamente. A un momento de la edad del hombre y de la mujer que ya no pueden, hermanos, procrear hijos. ¿Cuál es la referencia bíblica? Romanos 4:17. Vamos a ver Romanos 4:17. Siempre el mismo caso de Abraham que estábamos viendo al principio, de cómo Abraham se fortaleció en fe. Y mire lo que dice el versículo 17 de Romanos 4. Dice, 4:17, versículo 18. Veamos el 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que él había dicho. Así será tu descendencia. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿De qué muerte está hablando aquí? De la muerte sexual, donde el cuerpo de Abraham ya estaba experimentando separación de la habilidad de reproducir vida física, ¿verdad? Sara también.
¿verdad? Pero, ¿qué hizo Abraham? Pues se fortaleció en fe. Su cuerpo estaba ya como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Sara ya estaba estéril, ¿verdad? Ya estaba estéril Sara. Y esto es lo que estamos viendo en este caso. ¿Cuál es el remedio? Un milagro de Dios, hermano, definitivamente. Ahora, la capacidad, la incapacidad para, o la habilidad, o la falta de habilidad para reproducir físicamente también no solamente puede suceder en una mujer de edad avanzada. Sabemos que hay gente también, hermanos, que hoy por hoy hay gente que no pueden tener hijos y tienen algún tipo de esterilidad. ¿Y cuál es la solución, hermano? Un milagro de Dios. Si Dios, hermanos, es poderoso, tan poderoso que vemos en la palabra que Él pudo darle fertilidad a Sara y darle la habilidad a Abraham, aun cuando su cuerpo estaba ya como muerto, Dios puede también hacerlo, hermano, con alguno de nosotros en este tiempo, pero según la voluntad de Dios, un milagro de Dios, hermano. Dios puede también hacer eso. Y esa es la muerte sexual, ¿verdad? La muerte entonces que hemos visto, la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna, la muerte posicional, la muerte temporal, la muerte operacional y la muerte sexual. 7 tipos de muerte que hemos visto, hermanos, a través de este estudio. Entonces, la palabra muerte siempre significa separación, pero hágase la pregunta. Cuando lea la palabra muerte en un versículo, ¿separación de qué? Separación acerca de la muerte espiritual, está hablando de la muerte física, de la muerte eterna, posicional, temporal, operacional o sexual. Siempre hay que hacernos esa pregunta. Oremos. Padre, te damos gracias por esta lección que tú nos has enseñado, Señor, tu palabra, y nos ha mostrado las 7 tipos de muerte que hemos identificado en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta distinción que hoy, Padre, por hoy nos muestras a través de este estudio maravilloso. Gracias por los estudiantes, gracias por sus vidas. Te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos.